Ya estamos de regreso aquí en la mañana informativa para contarles que el gobierno anunció que va a presentar un proyecto de ley para triplicar la cobertura del subsidio eléctrico, esto con el fin, por supuesto, de mitigar el alza en las cuentas de la luz. Queremos seguir profundizando en este tema y para eso ya estamos aquí en el estudio con la ministra secretaria general de Gobierno, la ministra Camila Vallejo. Bienvenida, ministra, gracias por estar aquí. Bienvenida, ministra. Muchas gracias por la invitación y muy buenos días. Ministra, antes de hablar del subsidio y esta forma de triplicarlo, queríamos partir preguntándoles si el decreto con esta alza de las tarifas y la transparentar en el fondo las tarifas está firmado ya, porque hasta ayer no estaba firmado. Desconozco, habría que preguntarle al Ministerio de Energía, pero esto es algo que, se vino trabajando desde el año pasado, efectivamente, y como bien ha dicho el ministro, era algo que había que discutir, había que abordar con responsabilidad para evitar que el endeudamiento siguiera al alza y que el impacto en las familias del alza de las tarifas que se adeudaban fuera mayor. Y por lo tanto, más allá del trámite administrativo, es algo que se expuso en su debido momento y que hoy día, dadas las circunstancias de la discusión política y social, ameritaba una resolución legislativa. O sea, está a firme y las alzas van sí o sí. Es que la ley está aprobada y la ley está vigente y por lo tanto hay que implementarla, ¿no? Entonces, por eso el alza comienza este mes. A las personas les va a llegar la cuenta a fin de mes, pero se produce desde el 1 de julio y por eso la postulación sigue vigente desde la madrugada del domingo hasta mediados de este mes, que creo que el 15 o 14 o 15 de julio, la gente va a poder seguir postulando, porque está la ley vigente y por lo tanto la fórmula del alza, independientemente del decreto, está contemplada para julio, luego octubre y luego diciembre, que son en 3 tramos para justamente amortiguar esta alza. Ahora, toda la discusión que podemos dar ahora, y les puedo contar un poco más en qué consiste la ampliación de este subsidio, pero sí, la ley está vigente y no tiene cambios hasta que se aprueben las modificaciones que vamos a presentar. Para cerrar ese punto, en el fondo no hay espacio para tutearlo. Hasta ayer algunas voces hablaban de correrlo a enero, de a lo mejor no hacer efectivas las alzas ahora. Ese espacio ya está determinado. No, porque además el problema que tiene esto es que cada día que pasa, si es que esto no, o sea, si se posterga, se acumula más deuda. Cada día son 3.000 millones de dólares. Sí. O sea, es mucha plata porque uno lo tiene que pensar, claro, desde el punto de vista del individuo, de la familia, uno lo piensa en su cuenta. Pero cuando vemos la política pública son millones de usuarios que acumulan deuda y eso suma diariamente 3.000 millones de dólares, ¿no? Por eso tenemos una deuda gigante, de 3.000 millones, porque son 6 millones de dólares, 6.000 millones de dólares que van en estos 5 años de congelamiento de las tarifas. Entonces es un tema duro, difícil. Efectivamente, cuando el año pasado se discutió, fueron más de 3 meses de debate, estuvo en el Senado, en la Cámara, hubo exposiciones y se encontró esta fórmula que en su momento incluso contaba con otras propuestas que hoy día se están volviendo a presentar sobre la mesa, porque hay que recordar que hubo parlamentarios que propusieron en ese entonces el impuesto o la tarifa adicional al carbono, ¿no? Pero eso se cayó porque no contó con todos los votos, a pesar de que el Ejecutivo lo apoyaba. Y hoy día lo estamos recogiendo nuevamente como propuestas para poder financiar la ampliación del subsidio. Entonces, fue una discusión súper intensa, evidentemente difícil, y hoy día tenemos que ver cómo atender a esta complicación que van a tener las familias en estos meses. Ministra, ¿y desde el gobierno hay algún mea culpa, una autocrítica de la temporalidad en la que se ha manejado esto de las alzas de la cuenta de la luz? Porque nos imaginamos que muchos chilenos se preguntan por qué aparece ahora este proyecto de más subsidio cuando se sabía desde abril al menos de que las cuentas iban a subir a contar del mes de julio. ¿Por qué se juntó todo? Llegamos al alza con la discusión del proyecto. ¿No se pudo haber hecho antes? Bueno, porque estamos atendiendo a la preocupación de los parlamentarios que en este contexto, independientemente que votaron a favor en su momento, han dicho que es necesario ampliar los apoyos. Nosotros teníamos en la propuesta que se votó el año pasado considerado apoyar el aumento de las tarifas al carbono, ¿no? Transitoriamente, porque queríamos con esa recaudación tener más recursos para el subsidio, pero eso se cayó. Entonces es difícil ampliar subsidio y en ese entonces se quedó en el subsidio a 1,5 millones de hogares porque no estuvieron todas las herramientas de recaudación necesarias para ampliar los subsidios. Ahora, ¿por qué esto no se descongeló antes? Bueno, recordemos que el país ha estado en una situación económica difícil. Llegamos a los 2 puntos de inflación. Hubiese sido peor aún descongelar las tarifas en un contexto inflacionario que estaba al alza o que aún no lograba estabilizarse. Entonces, tampoco haberlo hecho antes hubiese tenido un impacto social
menos dramático que lo que está teniendo ahora. Entonces, ¿Ministra? estoy recogiendo las propuestas que algunas se cayeron en el trámite pasado. El ministro de Energía con el ministro de Hacienda, por encargo del presidente, buscaron otros mecanismos adicionales a el aumentar la tarifa al carbono. Pero ¿Y hay un no llegan giro? tarde, no llegan tarde con eso. Fue bastante rápido porque desde que se levantó la alerta de que los parlamentarios dijeron, por favor, veamos otras soluciones, pasaron 2 semanas, más o menos. Pero no hay Entonces, un giro porque el ministro una- Marcel había dicho que no había más recursos y que en el que no fondo hay. hay otras urgencias que atender. Decía, si no hay plata para la PGU, para las salacunas, que todo tiene además mucha relación con el pacto fiscal, no va a haber más dinero tampoco para subsidiar de mayor manera las cuentas que van a subir con este descongelamiento. Claro. Ahora cambia esa mirada y ahora pareciera ser que eso que dijo el ministro Marcel era relativo porque ahora sí se van a buscar otras fórmulas. No, es que no hay más recursos. Lo que estamos proponiendo justamente son mecanismos de recaudación para contar con los recursos necesarios y llegar a triplicar el universo de beneficiarios del subsidio. Porque algunos planteaban como que el gobierno sacara la plata de dónde, ¿no? Entonces, lo que hace el Ejecutivo es estudiar mecanismos para encontrar el financiamiento necesario a través de mecanismos de recaudación adicionales que por ley se tienen que aprobar para ampliar este subsidio. Uno de esos es la tarifa adicional transitoria al carbono, que se había rechazado la legislación pasada por algunos votos de oposición, la recaudación que se va a producir por concepto de IVA al ampliar la tarifa, que es un porcentaje menor, y otros que tienen que ver con tarifas transitorias adicionales a los que son altos consumidores de un nivel, no tengo la cifra acá, pero que son de alto consumo, ¿no? Y hay otros mecanismos que se están viendo respecto a la producción de la industria que se pueden ajustar para que se logre una reducción estable y no solo transitoria de todas las cuentas en un 7%. Entonces, todo eso requiere nueva legislación y requiere que la recaudación, sobre todo la del carbono, empiece a regir desde el 2025 por los tiempos que tienen en los sistemas, ¿no? Estamos en descarbonización, digamos. Y además, claro, estamos en descarbonización, pero igual existe todavía esas tarifas al carbono y si se llegara a aprobar esta propuesta que hemos presentado como Ejecutivo, la recaudación por el alza de las tarifas transitorias al carbono empezaría el 2025. Entonces, hay cosas que van a ser más inmediatas, como la recaudación por IVA adicional por el alza de las tarifas y otras, pero en el caso del carbono sería a partir del 2025. Ahora, todo esto busca triplicar el universo, son 4.700.000 hogares, incluso podría llegar a los 5 millones, por eso la gente tiene que seguir postulando de todas maneras a través de la página y considerando además los planes y programas que junto a los municipios y gobiernos regionales queremos fortalecer, que son la de energía sostenible, que son las entregas, por ejemplo, de ampolletas LED o que son los paneles solares en los techos, que son programas que hemos ido trabajando con los gobiernos locales y que vamos a buscar fortalecer para que no estemos hablando solo de cómo subsidiamos las tarifas, sino que pasemos a mayor cantidad de hogares a sistemas de energía limpia que les permita ir disminuyendo estructuralmente los costos de la luz, incluso llegando en algunos casos a cero cuando se trata de los paneles solares. Ministra, vamos a otro tema, la reforma previsional. ¿En qué punto está la discusión? ¿Cómo se puede destrabar? Hemos escuchado que desde el gobierno acusan que es inflexible la oposición, que no quiere aprobar ni siquiera la idea de legislar en la Comisión de Trabajo del Senado. Entrevistábamos recién al senador Galilea, decía que el proyecto no tenía coherencia, que un punto no conversaba con el otro. ¿Hay alguna posibilidad de que esto finalmente prospere, de que pueda avanzar? ¿Qué cree usted? Bueno, es que nosotros creemos que hay que ponerle sentido de urgencia a esta discusión. Ya llevamos 19 meses de gobierno tratando de sacar adelante la reforma de pensiones sin contar los 10 años ya de discusión que hemos tenido como país en distintos gobiernos de poder tener una respuesta a los jubilados y jubiladas y por lo tanto hemos estado todos estos meses dialogando, no es que no hayamos estado dialogando, el gobierno ha cedido, en la discusión, la votación de la Cámara, no es que el proyecto haya salido vacío, el proyecto tiene inconsistencias justamente porque el debate ahí fue muy polarizado, pero fue muy tiene político. inconsistencia, ustedes lo reconocen como gobierno. Efectivamente, porque los parlamentarios rechazaron cosas, no por una discusión técnica, de encontrar las fórmulas técnicas de resolver las diferencias, sino que más bien por un debate que se dio muy polarizado y muy ideológico. Y por lo tanto el proyecto salió con algunos aspectos. Por ejemplo, contar con un sistema, con un pilar de seguridad social, pero sin el 6% de los empleadores. Entonces, eso es una inconsistencia, porque cómo creo un pilar de seguridad social, pero sin el financiamiento, los recursos para poder entregar una pensión de seguridad.
En fin, entonces sí tiene inconsistencia y por eso es tan importante ya habilitar la discusión en particular, aprobando la idea de legislar para entrar justamente al detalle de los mecanismos del sistema con acuerdo. Nosotros ya hemos avanzado en varios puntos de acuerdo, seguimos esforzando y trabajando en ese sentido. Hay 14 puntos que ha estado trabajando la ministra Jara con el ministro de Hacienda y la oposición para ir a un acuerdo, pero chutear la pelota hacia adelante eternamente o con las excusas de que se vienen elecciones y que hay que hacerlo después de las municipales, pero después vienen las parlamentarias, las presidenciales y siempre va a haber una posible excusa para no iniciar la discusión y la votación más bien en el Congreso Nacional. ¿Qué convicción tiene usted? ¿Va a haber reforma provisional en este gobierno antes de que el presidente Boric deje el mando? Bueno, nosotros estamos trabajando con mucha convicción para que así sea. No podríamos como país sostener con argumentos razonables que en la tercera oportunidad que tuvimos de cambiar el sistema y subir las pensiones, hayamos desperdiciado esa oportunidad. Porque eso habla mal del sistema político y termina repercutiendo además en los jubilados y jubiladas que estaban esperando hace mucho tiempo. Y nos ven a nosotros, ven al gobierno, ven al Parlamento, discutiendo y discutiendo, mostrando diferencias, pero con poca capacidad de resolver, ¿no? Y con poca capacidad de llegar a acuerdos. Nosotros creemos que es importante hacerle este llamado a la oposición, a que tengan un sentido de urgencia, a que no sigamos postergando. Se ha pedido que se postergue una semana, pero la próxima semana son las cuentas públicas del Congreso, después semana distrital, y así van a pasar 2 semanas, 3 semanas, y después puede haber otra razón para no querer votar. Nosotros tenemos la convicción de que ya habilitando la votación en general y por cómo funciona el Congreso, podemos ya entrar a ver los detalles y las diferencias y resolver técnicamente cómo hacemos nuevamente consistente, dada el resultado de la votación de la Cámara, el proyecto de reforma. Ministra, si no prospera esta reforma, ¿de quién va a ser la responsabilidad? ¿A quién le van a pasar la cuenta a los chilenos? Recién el senador Galilea decía que esta era responsabilidad del Ejecutivo, que es quien tiene aquí el poder de poner indicaciones, de tramitar el proyecto, etcétera. Escuchábamos, o yo leía a Lautaro Carmona en la mañana, que decía que la oposición se tendría que hacer cargo si es que esto fracasa. Desde la mirada del Ejecutivo, ¿de quién sería la responsabilidad? Son compartidas. Piensen ustedes que el gobierno no tiene mayoría. El gobierno depende de la oposición para aprobar sus proyectos. Y el gobierno puede presentar indicaciones por iniciativa exclusiva en caso de pensiones. O sea, nosotros podemos proponer y poner las indicaciones, pero una vez que se vote la idea de legislar, si no, no se puede iniciar el trámite en particular. Por eso es tan importante habilitar la idea de legislar, aprobar la idea de legislar para entrar a presentar las indicaciones que busquen los acuerdos necesarios. Pero depende también de los votos de la oposición. Si nosotros no podemos imponer nada acá. Ustedes, es por una cuestión de realidad. El oficialismo no tiene mayoría para aprobar cualquier reforma, y sobre todo estas que son de quórum alto, o sea, que requieren más votos que el 50+1, requerimos los votos de la oposición. Entonces, nosotros ya hemos cedido bastante y siempre estamos dando, aquí no hay líneas rojas, ¿no? La única línea roja es garantizar a los jubilados y jubiladas que van a tener un aumento de pensión cuanto antes. ¿Están dispuestos a ceder más? ¿Hay espacio para incluso avanzar más en la fórmula, por ejemplo, de la distribución de ese 6%? En algún momento el senador Lagos Weber dijo 5-1 y como que tuvo que retrotraer esa idea. No sé si claro, lo que pasa es que no más allá de la fórmula y del guarismo, lo que nosotros buscamos es que, a ver, ya estamos fortaleciendo el ahorro individual. La gente cotiza 10%. Y la propuesta, como la hemos sostenido nosotros, aumentaría 13%. O sea, la gente ya tendría con esta reforma, si se aprobara la propuesta de gobierno, un aumento en su ahorro individual y por lo tanto debería poder tener una mejor pensión a futuro. Pero nunca suficiente porque la otra parte que necesitamos para subirle las pensiones a los actuales jubilados, además de la PGU, esta pensión adicional que se crea por concepto de seguridad, que reconoce los años cotizados de los jubilados que ya no tienen empleador que le ponga el 6%. Claro. Entonces, que requieren este apoyo para que se les reconozcan los años cotizados y también para aquellas mujeres que, aunque cotizaron un poco, después tuvieron laguna por cuidar a otro y trabajar en cuidado, el cálculo de la pensión les desfavorece. Entonces, el tema aquí es cómo mejoramos las pensiones ahora y no solamente las de 10 o 20 años para los que van a jubilar después, sino que para los que están ahora esperando una solución. Entonces, el tema no es tanto si es 1 o 2, sino que si ese número ayuda lo suficiente para poderle subir ahora las pensiones y no termina siendo una cuestión simbólica, ¿no? Entonces, ese es el punto, y también superar la industria de la AFP, que lo hemos sostenido, estuvo la ministra Jara hoy día en la mañana también comentando aquello. Nosotros sostenemos un rediseño de la industria, que no quiere decir que desaparezcan los actores privados, que con la propuesta de gobierno podrían participar en la licitación para ser inversores,
pero dividiendo la industria. Hoy día concentran todas las etapas del proceso y juntan, y es un monopolio muy grande, ¿no? Y concentran mucho poder económico y termina siendo un poder político muy grande por la concentración de ese poder económico, y eso hay que superarlo ya, ¿no? Hay que superarlo. Y esa mirada, ministra, en torno al fin de la AFP. Porque además es muy abusivo. Que es lo que usted plantea en torno al fin de la AFP. ¿Qué tan aglutinadora es al interior de las fuerzas del oficialismo? Ayer veíamos que había alguna discrepancia, un matiz, vamos a decir, entre usted y la senadora Bodanovich. En los otros aspectos, ¿hay una posición común? Vimos que en las cuentas de la luz no había una posición común en torno al oficialismo y la postura del gobierno. ¿Aquí está más alineado su sector? Hay una posición común en el oficialismo. Lo que pasa es que la senadora tuvo una conversación después con el ministro de Hacienda, que es del mismo partido, y ella hablaba y lo aclaró del día lunes, ayer creo que fue, que se refería al decreto ley 3.500, que no se deroga, pero eso no quiere decir que no se termine con el sistema de FP para pasar a un nuevo modelo. Bueno, fue probablemente una confusión. Nuestra posición como gobierno y dentro del oficialismo es mantener, obviamente, el término de la AFP. En la oposición hay distintas miradas. Ahí no es homogéneo por lo que hemos entendido, pero es necesario porque llevamos mucho tiempo dando cuenta que el sistema de capitalización o ahorro forzoso extremo que tenemos, que administra la AFP, no ha dado el ancho y que ya es necesario pensar en un sistema realmente de protección y de seguridad social que de certidumbre a los jubilados, ¿no? Con buenas pensiones ahora y buenas pensiones a futuro. Ministra, para ir finalizando, ayer nos alegramos, nos tocaba dar pocas buenas noticias, y ayer la que tuvimos que dar fue que entraba ya en vigencia el sueldo mínimo de 500.000 pesos, algo que es muy bien recibido, 800.000 trabajadores aproximadamente que se benefician de esto, pero también con el desafío futuro de quienes dicen que esto todavía no es suficiente, que la vida se ha encarecido mucho, la CUT que plantea la idea de este sueldo o salario vital. ¿Qué meta concreta tienen ustedes como gobierno de aquí a fin del gobierno, digamos, para seguir subiendo el salario? ¿Hasta dónde es realista pensar que suba el sueldo mínimo? A ver, nosotros primero consideramos que la discusión sobre el salario mínimo, salario vital, es una discusión necesaria en nuestro país. Tiene que ver con cómo reconocemos y remuneramos a quienes son una de las principales fuerzas productivas de nuestro país. Además de los empresarios que invierten, pero el trabajador y la trabajadora juegan un rol importante en el desarrollo productivo de nuestra sociedad, cualquier sociedad. Nuestra meta era, cuando iniciamos el gobierno, llegar a los 500.000 pesos en el último año de gobierno, pero decidimos adelantarlo y alcanzar este aumento que es histórico, porque en verdad en los últimos 30 años no se había visto un aumento de 150.000 pesos, menos en 2 años, tan rápido. Y lo adelantamos, pero junto con eso la discusión, además fue un acuerdo con la CUT, con las pymes, con la CPC, o sea, fue un acuerdo tripartito, ¿no? Entre trabajador, empleador y Estado. Y ahora la conversación se ha centrado en cómo discutir el problema más de fondo para no que esto se centre en negociaciones en todos los gobiernos de acuerdo al contexto político, sino que sea una mirada más estructural en la línea de lo que ha planteado la CUT. Entonces, a fin de mes se va a iniciar esta mesa comprometida de trabajo para discutir sobre salario mínimo, salario vital y encaminar una propuesta más de Estado que solo pensar en un reajuste en uno u otro año más. Y ya hemos alcanzado una meta importante que ha significado más subsidio a las pymes. Esto no es simple voluntad, ¿no? Ha sido una propuesta estudiada y que ya está sentada, y el resto va a ser la discusión en torno a una política más de Estado, en cómo se va reajustando más permanentemente y responsablemente el salario en nuestro país. Ya, pero pese a la buena noticia, ayer escuchábamos las voces de las pymes y también de algunos pequeños empresarios que decían que esto, más la ley de las 40 horas, que comenzó a regir a fines del mes de abril, podrían afectar de alguna manera la creación de los empleos. Hoy día estamos en Chile en un desempleo de un 8,3% y uno mira las estadísticas, estamos todavía con un nivel de empleo inferior al que teníamos antes de la pandemia. Nos faltan todavía 200.000 empleos. ¿Usted coincide con esas voces? ¿Son plausibles, son atendibles desde el Palacio de la Moneda la opinión de las pymes y de los empresarios? La verdad es que primero estos cambios han traído impactos muy positivos en la vida de las personas. Y eso a la larga termina incidiendo también positivamente en la disposición al trabajo, ¿no? El reducir una hora hoy día, porque esto va a ir aumentando progresivamente, sí, pero ya que los trabajadores con código del trabajo, con jornada laboral, puedan salir una hora antes de su trabajo, es un cambio, aunque uno podría decir pequeño, pero bien significativo. El salario mínimo 500.000 pesos también por el alza del costo de la vida. Ahora, todo esto ha sido trabajado de manera bien gradual y responsable para no afectar la generación de empleo, el desarrollo económico, ni menos a las pymes.
En nuestro país hemos venido generando empleo. Nosotros, ¿se acuerdan de la cuenta pública? El presidente ya daba cuenta de la cantidad de empleos que hemos ido generando y deberíamos alcanzar más de 700.000 al finalizar el periodo de gobierno. Lo que pasa es que, se están creando empleos, pero todavía hay mucha gente nueva buscando trabajo. Entonces no se alcanza todavía a netear eso porque después de la pandemia hubo gente que progresivamente empezó a iniciar o retomar la búsqueda de empleo. Entonces la demanda por puestos de trabajo todavía sigue siendo mayor que el ritmo de creación de puestos de trabajo, ¿no? Entonces, si bien vamos creando, falta todavía, pero no quiere decir que estemos decreciendo en la creación de puestos de trabajo. ¿Se está dando más espacio al empleo informal, al estar en negro, al no estar bajo las nuevas leyes que tiene el país, los 500.000 pesos, las 44 horas? Bueno, el gran desafío es formalizar y por eso también la discusión de la reforma de pensiones es importante. ¿Cómo le damos valor al que yo cotice? Hoy día la cotización pareciera ser que no vale mucho, ¿no? Y por eso necesitamos pasar, esto está un poco relacionado, cómo hacemos que se reconozcan los años cotizados, que la cotización finalmente impacte en una pensión buena a futuro, porque si no el incentivo está en querer desformalizarse, porque así tengo mi otras formas de ahorro o no tengo que pagar ciertas exigencias, ¿no? Contribuciones, etc. En la reforma de pensiones también piensa en cómo combatir la informalidad y cómo hacer que incluso los que son independientes pasen formalmente al sistema y hayan incentivo a pasar al sistema de cotización. Bien, pues le queremos agradecer, ministra, por haber venido a conversar con nosotros de varios de estos temas que están marcando la agenda. Nos vamos a quedar súper atentos a la tramitación de ese proyecto que se ha anunciado con esta triplicación de las personas beneficiarias del subsidio de las cuentas eléctricas, que ha sido el gran tema ayer, hoy día y probablemente en los próximos días también. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, ministra. Que tenga un buen día. Vamos a la pausa nosotros, enseguida estamos de vuelta con más aquí en La Mañana Informativa en Canal 24 Horas.